Hola macromoleculitas, me llamo Pavel y soy alumno del grupo 203 del plantel 04 de Tule. Somos el equipo número 2 y les venimos exponiendo el tema macromoléculas. Las macromoléculas son compuestos de cadena larga formados por la repetición de una molécula sencilla que recibe el nombre de monómero. Las macromoléculas son moléculas cuya masa molecular es mayor a 100.000 UMA y generalmente se puede distribuir como la repetición de una o pocas unidades simples o monómeros, que unidas químicamente entre sí forman un polímero. Así, tanto en la naturaleza como en la acción del hombre encontramos moléculas de hasta 1.000.000 de monómeros. Todos los seres vivos estamos constituidos de agua, moléculas orgánicas simples, moléculas orgánicas complejas y algunos elementos y sales inorgánicas. Las macromoléculas son vitales en el ser humano, ya que gracias a ellas el organismo realiza una gran cantidad de funciones para su desarrollo y supervivencia. El organismo depende de la energía. Esa energía se obtiene del consumo diario de alimentos y, mediante procesos metabólicos que suceden en el interior del organismo, son transformados y aprovechados con el objeto de brindar la energía necesaria al cuerpo. La mayoría de los compuestos del carbono que constituyen a los seres vivos pertenecen al grupo de las macromoléculas naturales, que son estructuras grandes y complejas, pero se encuentran generalmente en productos naturales tanto de origen vegetal como de origen animal. En general se distinguen en dos tipos: las macromoléculas no nitrogenadas y las nitrogenadas. En las nitrogenadas se encuentran los carbohidratos y los lípidos, y en las nitrogenadas las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. También se les conoce como azúcares, sacáridos, hidratos de carbono o glúcidos. Sus moléculas contienen varios grupos hidroxilo y un grupo funcional aldehído o cetona, por lo que también se les denomina químicamente como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, que contienen los grupos aldehídos y cetonas respectivamente. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se pueden clasificar según su función química, la cual consiste en simples y complejos. En los simples se encuentran los monosacáridos y los disacáridos, y en los complejos los polisacáridos. Los monosacáridos son los azúcares más simples. Están conformados por una sola molécula y generalmente son responsables del sabor dulce de las frutas. Son solubles al agua y nuestro cuerpo los absorbe con rapidez. Son los responsables de la producción de energía y su absorción induce a la síntesis de la hormona insulina, que regula la concentración de glucosa en la sangre. Los monosacáridos son moléculas sencillas que responden a la fórmula general CHON. Están formados por 3, 4, 5, 6 o 7 átomos de carbono. Químicamente son polialcoholes, es decir, cadenas de carbono con un grupo OH cada carbono, en los que un carbono forma un grupo aldehído o un grupo cetona. Se clasifican atendiendo al grupo funcional en aldosas con grupo aldehído y cetosas con grupo cetónico. De acuerdo con el número de carbonos, los monosacáridos se clasifican de la siguiente manera. Con 3 átomos se les conoce como triosas, 4 tetrosas, 5 pentosas, 6 hexosas y 7 heptosas. Los monosacáridos más importantes son pentosas. Entre las más importantes se encuentran la ribosa y la deoxirribosa, que son parte de la estructura de los ácidos nucleicos ARN y ADN, y son responsables de transmitir la información genética en los seres vivos. Hexosas. Algunas de las hexosas de mayor relevancia biológica son la glucosa, la galactosa y la fructosa, carbohidratos presentes en la fruta, la miel y las verduras. Estos azúcares son isómeros uno de otro. Su fórmula general es C6H12O6, pero representan diferente acomodo de sus átomos y por lo tanto tienen propiedades químicas distintas.
A continuación veremos cada una de estas. Glucosa. Es la exosa más abundante e importante. También se le llama dextrosa. Su fórmula molecular es C6H12O6 y se encuentra principalmente en las uvas, el jarabe de maíz y las verduras. La glucosa es el monómero de los polisacáridos como el almidón y la celulosa. Al oxidarse produce dióxido de carbono y agua. De esta manera libera energía indispensable para la vida. La glucosa es el azúcar que sintetizan las plantas durante la fotosíntesis. Es un monosacárido fundamental para los seres vivos, ya que aportan la mayor parte de energía necesaria para los procesos metabólicos de las células, además de constituir diversos disacáridos y polisacáridos. Galactosa. Este monosacárido se encuentra libre en la naturaleza. Forma parte de la lactosa o azúcar de la leche. Su fórmula molecular es C6H12O6. La galactosa es menos dulce que la glucosa. Se sintetiza en algunas glándulas mamarias para formar parte de la lactosa de la leche. Fructosa. La fructosa, también llamada azúcar de frutas o lebulosa, tiene igualmente la fórmula molecular C6H12O6. Es el carbohidrato más dulce, el doble que la sacarosa, y se encuentra en la miel y algunos jugos de las frutas. Cuando se ingiere se transforma en glucosa en la sangre. La fructosa se metaboliza fácilmente en el hígado para convertirse en glucosa. Disacáridos. Los disacáridos son carbohidratos que resultan de la unión de dos moléculas mediante un enlace llamado glucosídico. El enlace glucosídico se forma entre el carbono que tiene el grupo aldehído o cetona de una molécula con uno de los grupos OH de otra molécula. Para que los disacáridos puedan ser empleados por el organismo, es necesario que se hidrolicen, es decir, que se separen sus monómeros. En este proceso interviene una enzima específica para cada disacárido. Entre los disacáridos más importantes podemos mencionar la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Sacarosa. Está formada por la unión de los monosacáridos glucosa y fructosa. De manera natural se encuentra en abundancia en la caña de azúcar y la remolacha, de donde se obtiene de forma industrial. Lactosa, también llamada azúcar de leche. La lactosa está formada por la unidad de galactosa y otra de glucosa. La lactosa es un disacárido que se encuentra en la leche y productos lácteos. Maltosa. La maltosa es un disacárido que se obtiene a partir de la hidrólisis del almidón. Es decir, al hidrolizarse la maltosa de la cebada y otros granos con enzima de la levadura se produce glucosa, que al fermentarse produce etanol y dióxido de carbono. La maltosa se emplea en cereales dulces y otros alimentos. La maltosa se forma a partir de la unión de dos monosacáridos de glucosa. Polisacáridos. Los polisacáridos son carbohidratos formados por la unión de cientos o miles de monosacáridos a través del enlace glucosídico. Debido a ello, su masa molecular puede alcanzar valores mayores a 1.000.000 de UMA. Los monosacáridos que constituyen la cadena pueden ser iguales o diferentes, siendo la glucosa el más común. Los polisacáridos tienen una función como el almacenamiento de energía en los seres vivos. Algunas de sus propiedades son: presentan peso molecular elevado, no tienen sabor dulce, pueden ser insolubles o formar dispersiones coloidales, no poseen poder reductor. Almidones. Es un polisacárido insoluble en agua fría. En ocasiones se hidrata en agua caliente y da lugar a suspensiones de baja viscosidad que se emplean como pegamentos caseros. El almidón está formado por cadenas de glucosa que, de acuerdo con la estructura que se adquiere por el ordenamiento de sus moléculas, se clasifica en amilosa y amilopectina, que son los dos tipos de almidón que existen.
El almidón se encuentra en el arroz, las papas, los granos y cereales. Glucógeno. El glucógeno o almidón animal es un polímero glúcido ramificado de glucosa pero más compacto que el almidón. El glucógeno es una forma que tiene el cuerpo de acumular energía. Se puede decir que el glucógeno es el supercombustible o la gasolina del organismo humano. Celulosa. La celulosa es el principal material estructural de las células de las plantas. La estructura de la celulosa se forma por la unión de las moléculas de beta-glucosa a través de enlaces beta-1,4-glucosídico, lo que hace que sea insoluble en agua. La celulosa tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que establecen múltiples puentes de hidrógeno en los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas de glucosa, haciéndolas muy resistentes e insolubles al agua. Bien, hablaremos ahora de las grasas neutras, y el mismo tema ácidos grasos. Son los lípidos que abundan más de los seres humanos. Están formados por cadenas largas, unidos a una molécula de glicerol o glicerina más 1, 2 o 3 ácidos grasos. De ahí el nombre de monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Según su estado de agregación, pueden ser grasas o aceites. En las características de las grasas podemos encontrar que son sólidas al medio ambiente. Se conocen como lípidos saturados. La mayoría provienen de fuentes animales, en especial del tejido adiposo. Algunos ejemplos son el sebo, la manteca, la mantequilla y el tocino. Su punto de fusión es alto, mientras que los aceites son líquidos al medio ambiente. Se conocen como lípidos monoinsaturados o poliinsaturados. La mayoría se producen por las plantas, entre los que podemos destacar los aceites como el de oliva, cártamo, girasol, maíz y algodón. Se funden a... Bien, ahora vamos a hablar sobre qué son los céridos. Son conocidos también como ceras. Se obtienen por esterificación de un ácido graso y una molécula de alcohol de cadena larga y peso molecular elevado. Los podemos encontrar en las hojas de plantas y cáscaras de frutos, así como en la piel de los animales, en su plumaje o pelaje para protección. Las ceras más conocidas son la lanolina y la cutina. Estos compuestos se utilizan comúnmente en la industria de cosmetología, de impermeabilizantes, velas, productos para encerar. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Sus compuestos es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Su estructura es tridimensional, depende de la secuencia de los aminoácidos y esta puede tener varios niveles: la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Existen varios tipos como la catalizadora, la estructural, la defensa, la regulación, el transporte, el movimiento, el de almacenamiento y receptores. El plato del bien comer indica que se debe incluir al menos un alimento de cada grupo en cada una de las 3 comidas del día. Comer la mayor variedad posible de alimentos. Comer de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada persona, ni más ni menos, y consumir lo menos posible de grasas, aceites, azúcar y sal. Esta herramienta es muy fácil de usar, es didáctica y nos hará entender de una manera muy sencilla cómo tener una dieta recomendable. La dieta recomendable debe tener una distribución de hidratos de carbono de 60 a 65%, grasas de 20 a 25% y proteínas de 10 a 15%. Para nuestro desayuno tenemos un aguacate relleno de atún con espinacas, acompañado de un café, en donde el aguacate nos aporta 322 calorías, 29.47 gramos de grasas, 17.14 gramos de carbohidratos, 4.02 gramos de proteínas. Las espinacas nos aportan 7 calorías,
0.12 gramos de grasas, 1.09 gramos de carbohidratos, 0.86 gramos de proteínas. El atún nos aporta 116 calorías, 0.82 gramos de grasa, 0 carbohidratos, proteínas 26.51 gramos. Y por último, para acompañarlo con un café que nos aporta 2 calorías, 0.05 gramos de grasa, 0.09 gramos de carbohidratos y 0.28 gramos de proteínas. Para nuestra comida elegimos un platillo de espagueti con pechuga de pollo y ensalada, acompañados de un vaso de agua y de postre una porción de arroz con leche, en donde el espagueti nos aporta 293 calorías, 4 gramos de grasa, 53.61 gramos de carbohidratos, 9.87 gramos de proteínas. La ensalada nos aporta 13 calorías, 0.13 gramos de grasa, 2.77 gramos de carbohidratos, 0.64 gramos de proteínas. La pechuga de pollo nos aporta 195 calorías, 7.72 gramos de grasa, 0 gramos de carbohidrato, 29.55 gramos de proteínas. El vaso de agua de Jamaica nos aporta 69 calorías, 0.02 gramos de grasa, 17.91 gramos de carbohidratos, 0.07 gramos de proteína. Y por último, el arroz con leche nos aporta 284 calorías, 4.34 gramos de grasas, 49.76 gramos de carbohidrato, 10.18 gramos de proteínas. Para nuestra cena elegimos un plato de carne asada con espagueti y té verde. La carne asada nos aporta 53 calorías, 3.64 gramos de grasa, 0 gramos de carbohidratos, 5.44 gramos de proteínas. El espagueti nos aporta 377 calorías, 1 gramo de grasas, 78 gramos de carbohidratos, 12.5 gramos de proteínas. Y lo acompañamos con un té verde que nos aporta 2 calorías, 0 gramos de grasa, 0.47 gramos de carbohidratos y 0 gramos de proteína. Como resumen de nuestra dieta, podemos notar que consumimos 2052 calorías, grasas totales 80.72 gramos, colesterol 143 miligramos, sodio 2156 miligramos, total de carbohidratos 238 gramos, fibra dietética 32.2 gramos, azúcares 46.23 gramos, proteínas 102.94 gramos. En total consumimos 45% de carbohidratos, 35% de grasas y 20% de proteínas.